1991 desde la fundación del club. Hoy esperamos, aunque no se haya inventado, es recibir una vacuna contra esta pandemia, contra uno de los efectos de la pandemia, el cual es una vacuna contra la ignorancia. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien, damos entonces comienzo a la reunión y voy a proceder a, bueno, están silenciados los micrófonos de todos y para organizar la reunión, dado que somos una cantidad importante, 134 participantes, vamos a mantener así en silencio todos los audios de todas las personas, dando solamente entrada a aquellos que les vamos a ir cediendo la palabra. Y para organizar las preguntas después de la charla de nuestro orador de esta noche, lo que les voy a pedir es que me hagan llegar las mismas a través del chat del Zoom y a partir de ahí yo las voy a ir organizando para pasárselas al orador para su respuesta. Va a ser la forma más fácil de hacerlo, dado que con tantos participantes hacerlo a viva voz va a ser, si no, realmente muy complicado. Quisiera ahora, primero que nada, mencionar a la gente que nos visita esta noche y a los que participan de la reunión. En primer lugar, un segundo, a nuestro gobernador de distrito, Eduardo Murúa, el gobernador del distrito periodo 2020-21. Bienvenido, Edgardo, buenas noches. Está también el ex gobernador de distrito, Carlos Ojeda, el ex gobernador de distrito, Luis Bondi. Se pierde, no se escucha. Se encuentran los ex gobernadores de distrito, Carlos Ojeda y Luis Bondi, y se encuentran los asistentes del gobernador Jorge Feideotín y Luis Lubeck. También se encuentran rotarios del Rotary Club Catedral, Rotary Club Libertador Recoleta, Rotary Club Palermo, Rotary Club Pilar, Rotary Club Caballito, Montserrat, Ciudad Cava, Vicente López, Parque Patricios, Centro Porteño, Boedo San Cristóbal, La Veleta, del Centro, Palermo Sojo, Parque Chacabuco, Versalles, Belgrano, Cid Compeador, Devoto Parque, Villa Lugano. También contamos con invitados, el señor Carlos Grondona, la señora Mariano Rossi y la señora Edith Kablinsky. Está el señor Juan José Álvarez, Patricia Dugan, Patricia Giardini, Rosario Lombardi, Judith Españolo, Rinard Furfaro, Ana Cabañao, Alicia Padilla, Luz de Kelly, Ricardo Dosso, Ruth James, Pablo Siri, María Luisa Petrone, Alicia Almada, Marilú Breckel, Elizabeth Gómez Laguenguin, Cecilia Delfino, Perla Dín, Silvia Pepe, Eric Jiménez, Ana Cabañaro, Laura De Luca, Diana Jones, Orlando Garvin, Patricia Chiara, Marcela Acosta, José Alfi, Miguel Gutinsky, Horacio Gudniski, Marité Barleta, Fernando Albanese, Adriana López, Giselle Ingrao, Josefina Furlong, Ariel Ramírez, Pablo Vázquez, Cristina O'Donnell. Y también contamos con la presencia, por supuesto, de nuestro orador esta noche, el doctor Daniel Estambulián, que va a ser oportunamente presentado, y lo acompaña también la doctora Isabel Cassetti. Muchas gracias a todos. Le voy a dar la palabra a René Bolak, ex gobernador, que nos va a hablar, sobre todo para aquellos participantes no rotarios, sobre algunos conceptos de Rotary. René, adelante, por favor. Buenas noches, Hernán. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. ¿Se me escucha bien? Perfecto. ¿Se me escucha bien? Perfecto, bien. Ante todo quiero saludar, aparte de todos los presentes, a Daniel Estambulián, porque nos une algo que quizá él no sabe o no recuerda. Los dos egresamos en el año 1957 como bachilleres del Colegio Nacional de Buenos Aires. Exactamente. Él en el turno mañana y yo en el turno tarde. Hace un par de añitos, Daniel? Bueno. Sí. Rotary. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Rotary tiene 115 años.
somos más de 1.200.000 rotarios y rotarias de todo el mundo, más de 35.000 clubes, y estamos en casi 200 países y regiones. Hay 16 millones de horas de trabajo voluntario por año que hacen los rotarios. Hay 2.500 millones de niños que desde que se implantó el programa Polio Plus y la vacuna para polio fueron vacunados en el mundo, con muchísimo esfuerzo también por parte de los rotarios. En nuestro distrito, la ciudad de Buenos Aires y el norte de la provincia de Buenos Aires, tenemos más o menos 90 clubes que han hecho aportes por más de 50 millones de pesos para proveer de elementos sanitarios en 37 hospitales y alimentos en lugares de atención para compatriotas necesitados en los últimos meses como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Rotary se enfoca en 7 áreas de interés, en 7 metas, y ellas son las por las que trabajamos todos los rotarios del mundo. La promoción de la paz, la lucha contra las enfermedades, el suministro de agua potable, la salud materno-infantil, el apoyo a la educación, el desarrollo de las economías locales y la defensa del medio ambiente. Siempre decimos que los rotarios que hemos tenido la suerte de nacer de este lado del mostrador y de poder criarnos y desarrollarnos de esa manera, estamos para servir y para ayudar a los que lo necesitan. Cualquier información está para los no rotarios en la página de Rotary, que es www.rotary.org. Gracias por la atención. Muchas gracias, René, y muchas gracias por los conceptos que seguramente para todos aquellos que están compartiendo la reunión con nosotros, si no son rotarios, resulta de interés. Quisiera, por lo pronto, veo en la lista que hay gente que se ha agregado y que no había avisado de su participación, y veo rotarios de Buenos Aires, y veo también otros invitados. Mil disculpas a todos aquellos que no he podido nombrar porque no he tenido la información sobre su participación a tiempo, pero siéntanse todos bienvenidos igualmente. Normalmente en las reuniones de Rotary el que cierra la reunión es el gobernador, pero nuestro gobernador Edgardo Murúa tiene una reunión con otro club, una de las visitas oficiales que el gobernador hace a los clubes rotarios, así que en lugar de darle la palabra al cierre, le voy a pedir a Edgardo si se puede dirigir a los participantes en este momento. Edgardo, adelante. Muchas gracias, Hernán. Bueno, buenas noches a todos. Realmente es un placer tener este tipo de reuniones organizadas por 3 clubes realmente importantes de la ciudad de Buenos Aires, como es el Rotary Club de Puerto Madero, Rotary Club de Río de la Plata y Rotary Club San Telmo Constitución. Los invito a todos a disfrutar de esta charla. Le doy también la bienvenida y el agradecimiento sincero al doctor Daniel Stambulian, que seguramente hoy nos va a esclarecer muchas dudas y nos va a informar sobre un tema que nos está preocupando a todos. Así que para todos, buenas noches, buena reunión. Mil disculpas por no poder quedarme, pero tengo la obligación de cumplir las visitas oficiales. Pero los dejo con el asistente de Río de la Plata y de San Telmo, Jorge Fiedotín, que va a hacer el cierre y seguramente va a ser mucho más divertido que yo. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Edgardo, muchísimas gracias. Bueno, le voy a dar entonces la palabra a Susana Estopelo para que haga la presentación de nuestro orador de esta noche, el doctor Daniel Stambulian. No se oye, Susana. Tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono, Hernán. Sí, estoy viendo.
Sí. Porque lo podría habilitar ella, pero no veo por qué no lo hace. Un segundito que la buscamos. No sé con qué nombre está. Como Susana Stopelo. No, No está no como está con Susana ese Stopelo. nombre, por eso no la ubico. ¿No? Yo la acabo de ver, a ver. Está Sí, como la vi. Rotary, Como Susana Rotary. Susana Rotary dice, a ver. No, dice Rotary directamente, Hernán. Rotary directamente. Cambió el nombre. Bueno, hay dos con Rotary, yo habilité a los dos. Perfecto. Susana. Sigue con el micrófono apagado, Hernán. Lo tiene que reactivar ella. A ver. Ahora sí, Susana, Ahí sí. adelante. Susana, ahora sí. Sí. Ok. Bueno, pido disculpas porque es la primera vez que tengo al fin Zoom en mi computadora. Siempre me manejé con celular. Bueno, decía que agradezco la presencia de todos, en especial que el doctor excelentísimo Daniel Estambulián haya aceptado esta invitación. Hace muchos años lo tuvimos presente en nuestro club de Rotary, pero bueno, ahora las cosas son distintas. Voy a tratar de simplificar, por supuesto, su currículum. Fue graduado como médico en la Universidad de Buenos Aires en 1962 con diploma de honor. Se especializa como médico pediatra en 1965 y trabaja como tal en áreas rurales durante 6 meses. Durante ese periodo organiza el servicio de pediatría del Ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy. En el 69 obtiene una beca externa de la Universidad de Buenos Aires para cursar un programa de perfeccionamiento de posgrado de infectología en la Universidad del Sur de California, Estados Unidos. Regresa al país en el año 71 e inicia su tarea asistencial, docente y de investigación en el campo de la infectología, en el Policlínico Posadas y posteriormente en el Hospital Británico y en el Sanatorio Güemes. Todo esto desde el 91 hasta el 93. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, de la Asociación Panamericana de Infectología, es miembro fundador y presidente de FUNSEI, una entidad dedicada a la tarea docente y de investigación en infectología, que crea junto a un grupo de jóvenes especialistas que completaron la formación en este campo bajo su dirección. Luego conduce el programa de formación de posgrado en infectología y actualmente dentro de un marco de FUNSEI y del IUFS, Instituto Universitario del CEMIC, que lleva formados más de 100 especialistas, muchos de los cuales son líderes de opinión en Argentina y en el mundo. También es presidente de FIDEC, una organización sin fines de lucro con sedes en Estados Unidos, dedicado a la lucha contra enfermedades infecciosas en países emergentes. A través de esta entidad, el doctor conformó diferentes grupos de trabajo que desarrollan actividades de investigación y educación con el fin de prevenir, diagnosticar y tratar las infecciones. En la actualidad es profesor honorario del CEMIC, profesor emérito de infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales PUCES, y voluntario profesor of Medicine de la Universidad de Miami y profesor, bueno, es infinito, ¿sí? Es autor de numerosos trabajos publicados en revistas argentinas e internacionales. Ya me falta poquito. Ha recibido el diploma al mérito en bioquímica y microbiología con el gran jurado de premios CONEX, eso fue en el 93, y premio a Ciudadanía Empresarial en Salud 2002, otorgado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América en la República Argentina. También otro premio, Laurel de Plata, a la personalidad del año 2003, otorgado por el Rotary Buenos Aires.
en su labor de campo de la infectología, y también medalla del Bicentenario 2010 como personalidad destacada de la comunidad armenia. Y luego puedo ir sintetizando, en el 2017 se le otorga el reconocimiento del alcalde de la ciudad de Glendale y de la ciudad de Los Ángeles, en conjunto con la Sociedad Médica Armenia Americana. Diploma de honor de prócer de la infectología 2017, y en el 2019 la Sociedad Argentina de Medicina lo nombra mentor, que es el mayor reconocimiento hacia profesionales destacados, enfocado hacia la acción en la formación y desarrollo de carreras profesionales y exitosas de sus juniors. Después de esta síntesis extraordinaria del doctor de Estambulián, le damos la palabra, Hernán. Sí, al simplemente, sí, muchas gracias, Susana. Simplemente antes recordarle a todos nuevamente, los voy a silenciar a todos y las preguntas les pido que las hagan por el medio del chat. Así que ahora ¿Lo sí. podrás grabar, por favor, al mensaje? Está grabándose la presentación, por supuesto. Ok. Así que bueno, doctor Estambulián, adelante y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Tendría que reactivar el audio, doctor. Porque silenciar a todos, tendría que reactivar su audio. Ahí va. Ahora está, ahí está, perfecto. Sí, yo quería comentarles que en esta presentación me acompaña la doctora Isabel Cassetti, que es la directora de infectología de una institución llamada Helios, que se ocupa de los pacientes HIV positivos. Junto con ella vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre el tema, sobre el COVID-19, y después vamos a hacer también algunas reflexiones y comentarios sobre en qué estamos sobre la vacuna que podríamos tener frente a esta enfermedad. Vamos a empezar entonces a presentar algunas de las diapositivas. Ustedes saben que ¿Se ve ahí? no, esta es la segunda, la primera presentación. Ahí, a ver, sí. Todavía no. Acá está, ya está. ¿Ahora se ve? Sí. No, no está compartido todavía. Espérenme un segundito. Ahí Ahora va. sí. Perfecto. Bueno. ¿Podría darle la forma de presentación? Ahí está, perfecto, ahí está. Sí. Como ustedes recordarán, el problema comenzó en la ciudad en China, donde realmente es una población de más de 10 millones de habitantes, y lo que llamó mucho la atención de que apareció una infección, sobre todo con una presentación de neumonías que no estábamos acostumbrados a verlas desde el 2002. Como ustedes ven, el coronavirus es un virus muy común, es el virus que nos produce el resfrío habitualmente, y cuando se vuelve agresivo, produce lo que ha producido 2 o 3 veces, es decir, que se torna un virus muy
agresivo y que produce realmente manifestaciones de la enfermedad importantes. Como les contábamos, agrego esto para Susana. Susana, el doctor le agradeció, no se escuchó, le agradeció su presentación. Aprovecho para decírselo porque justo estábamos con el mute y entonces no se escuchaba. Así que para que lo sepa. Como decía el doctor, realmente nos impresionó mucho este virus porque el 31 de diciembre se reporta un caso que el doctor decía una neumonía desconocida, o sea, sin una causa aparente. Pero fíjense lo que pasó rápidamente, el 7-8 de enero, eso fue 31 de diciembre del 2019, 7 de enero se sabe ya que es producido por un coronavirus, y el 12 de enero ya se tiene el test diagnóstico. O sea que fue muy rápido. La PCR, que hoy todos escuchamos en todos lados, se desarrolló en 15 días. Cuando nosotros como infectólogos comparamos esta situación con lo que pasa con otras enfermedades infecciosas, usualmente esos tiempos son mayores. Con el HIV, por ejemplo, tardaron 4 años para descubrir el ELISA, ¿no? El test que detecta los anticuerpos. Entonces, el doctor nos va a contar ahora qué pasó y qué similitudes tiene con otros virus respiratorios. Ustedes se acordarán del SARS en el 2002-2003. Nosotros estábamos muy angustiados porque había una neumonía muy severa que afectó a muchos países, 26 países, y a mí me impresionó mucho el compromiso de Canadá, y hubo más de 8.000 casos y 774 muertes. Pero hubo un hecho que nos entusiasmó, es que en general, en poco tiempo, desde el 2004, desapareció. Y entonces estábamos nosotros con la expectativa de que con el COVID-19 ocurriera lo mismo, pero hasta ahora no ocurrió. Después, si seguimos, nos acordamos de lo que pasó en el síndrome respiratorio de Oriente Medio, del MERS, donde ustedes saben que este virus es siempre transmitido a través de algún animal, y en este caso fueron los camellos y los murciélagos, y afectó mucho a los países de Arabia Saudita, y realmente lo positivo fue que afectó solo a 27 países, y que como vino se fue en poco tiempo. Otra de las razones por las cuales nosotros estamos muy entusiasmados de que pueda ocurrir lo mismo con el SARS actual del COVID-19. Claro, cuando uno analiza cómo fue toda la situación, sabemos que el reservorio es el murciélago. Como decía el doctor en la imagen anterior, ahí el huésped intermedio es el camello, pero antes, con el otro coronavirus, con el otro SARS, era también otro mamífero. Con este SARS, CoV-2, que produce la enfermedad COVID, el huésped intermedio es también un mamífero llamado pangolín, ¿no? Que es como una especie de nutria grande. Ahora, ¿cómo es el pasaje eso? No está muy claro, pero lo que parecería ser es que cuando pasa de este tipo de animales al hombre, puede producir epidemias o pandemias. Es decir, que la conclusión es que hay animales intermedios, no es que solo por comer el murciélago, la sopa de murciélago se produce, eso no tenemos certeza científica que eso sea así, pero esta cadena que mencionaba el doctor
es lo que se cumple con todos estos virus. Una de las diferencias más importantes que se ha visto con el COVID-19 en relación a las anteriores es que hay una gran difusión y contaminación de las personas. Pero por suerte, el 80% de los pacientes tienen formas benignas. Y entonces es un virus que se transmite muy fácil en la comunidad, a diferencia de los anteriores, pero realmente la suerte es que la mayoría de los casos, el 80%, son formas benignas, sobre todo en las personas menores de 65 años. Lo que nos preocupa mucho de este virus es que afecta a los adultos mayores y personas con comorbilidad. Por ejemplo, los pacientes con diabetes, los pacientes con complicaciones cardiovasculares, los pacientes con neumonía suelen hacer formas severas. Y después otro aspecto muy interesante e importante, que hay muchos casos asintomáticos que no tienen la enfermedad, pero la transmiten. Cuando analizábamos toda esta situación y decíamos, bueno, debe ser esto parecida a la gripe, a la influenza. Sin embargo, rápidamente aprendimos lo que comentaba el doctor. Es muy transmisible, esto es más contagioso. Entonces, a pesar que el 80% de las personas tienen formas benignas y se curan, un porcentaje de ellas pueden evolucionar a casos moderados y otros a severos. Por eso es mejor no contraerlo, ni siquiera los jóvenes. No es que, bueno, me agarro el COVID, total, soy joven y tengo una forma leve. No solo por esa persona, sino porque esa persona, a su vez, puede contagiar a sus padres y a sus abuelos. Entonces, ese es un concepto muy importante a tener en cuenta. Como decía el doctor, la preocupación es en las personas que tienen comorbilidades, la diabetes, la hipertensión. Estamos viendo mucho COVID en personas obesas, que el pronóstico no es bueno, personas con insuficiencia renal, fumadores, etc. Y la mención que hacía de lo presintomático, miren, cuando uno dice, bueno, ¿de quién yo me contagio más? Me contagio primero del que tiene síntomas, pero inmediatamente después del asintomático o presintomático. ¿Por qué lo llamamos así? Porque una persona 48 horas antes de tener síntomas contagia a otros. Eso es lo que se llama presintomático. Lo que tenemos que tener presentes es que realmente, por lo menos yo que tengo más de 50 años de médico, nunca viví una pandemia de esta magnitud. Y como ustedes ven en estas imágenes, hay más de 10 millones, 10.902.347 de pacientes que están confirmados, y los países que más se han afectado han sido Estados Unidos, Brasil, India, Perú, guerra. Hay algo muy interesante, tiene muchos casos, pero realmente ellos hacen formas benignas. Quiere decir que dentro de todo el problema de esta pandemia, Chile es uno de los países que junto con Uruguay y Paraguay son los que realmente
hacen forma no agresiva. Como decía el doctor, estas cifras son de julio y nos fijamos para actualizarla para la charla de hoy, para ustedes. Hay distintas fuentes de información. Este es de Johns Hopkins y hoy hay 29.9 millones de personas. O sea, fíjense, esta cifra que daba el doctor es de julio, hoy es 30 millones de personas en el mundo. Y aprovechamos para contarles lo que pasa en la Argentina. Tenemos como casos nuevos de ayer 11.674, el promedio en los últimos 7 días es de 10.000 casos, y lo que ustedes se acuerdan, hace menos de un mes que repetíamos permanentemente que más del 90% de estos casos venían del AMBA. Bueno, hoy es mucho menos lo del AMBA, es 59%, pero ¿por qué? Porque ha crecido en las provincias. Y cuando nosotros nos fijamos qué es lo que pasó, hay dos componentes, pensamos. Uno, que es que la gente tiene baja percepción del riesgo, ¿no? Entonces fíjense lo que pasó en Jujuy. Nada, 0 casos. De pronto empiezan a haber 1, 2, 3 casos de gente que de Bolivia pasa a Jujuy, y ya se extiende, alta transmisibilidad, como decía el doctor. Y además una falta de respuesta rápida ante esa situación. Es así entonces que las provincias hoy están teniendo un problema grande en las camas de terapia, etcétera, etcétera. Lo que es importante tener presente que en estos momentos América Latina es el centro de la enfermedad. Realmente nosotros estamos muy preocupados porque hay países como Brasil, Perú, que realmente tienen una cantidad muy importante de pacientes. Después hay algunas experiencias muy interesantes, y una de ellas es qué ha pasado en Eslovenia. Eslovenia, un médico argentino, Federico Potocnik, residente de infectología allí, nos mostró que ellos han podido en estos momentos controlar la enfermedad, no tienen nuevos casos, y realmente nos enorgullece que un argentino ubicado en Eslovenia haya contribuido a que realmente la enfermedad se controle casi totalmente. No, como decía el doctor, hay situaciones donde fueron muy dramáticas, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos comparamos con otros países, después en la sesión de preguntas seguramente lo discutiremos, pero cuando uno analiza la letalidad, no todo está tan malo en nuestro país. La letalidad es el número de casos fallecidos sobre el número de casos totales, sobre el número de infectados, ¿no? Es alrededor de 2%, 2.1%, o depende de los momentos, veníamos 1.9%, esto es de Argentina. Cuando uno lo mira en el mundo, está en más del 3%. Quiere decir que cuando uno dice, bueno, nuestro país tiene el sistema de salud saturado, no es todo igual. Algunos sitios seguramente que lo estarán, pero hay otros que no. Entonces lo que nos permitió la cuarentena es preparar el sistema de salud para recibir esta pandemia, que aún así preparado, fíjense lo que nos ocurre, ¿no es cierto? Entonces es una situación complicada. Y en relación a la cuarentena, es un tema muy discutido, porque sinceramente fue muy importante cuando se implementó inicialmente, pero nosotros creemos que en estos momentos la cuarentena debe ser hecha en forma distinta, debe facilitar que los negocios
y las empresas trabajen y que realmente se haga una cuarentena no generalizada, sino una cuarentena definida según la situación donde estemos y el problema que tengamos. Hay 3 países del mundo que realmente fueron un modelo para el control de la pandemia. Uno fue Alemania. ¿Por qué fue esto? Porque se hizo un gran testeo. Entonces, haciendo un gran testeo, uno permite detectar a los pacientes que están comprometidos y atenderlos previo a que se compliquen. Vietnam fue otro país donde el testeo, el rastreo fue importante, la cuarentena tuvo su valor, y Corea del Sur también fue otro de los países que realmente han sido modelos para el control de esta enfermedad. Cuando mencionamos esto del testeo, lo que queremos señalar es que nosotros tenemos una definición de caso sospechoso, que todos ustedes conocen. Fiebre más de 37,5, tos, falta de aire, pérdida del gusto, olfato, dolor de garganta, y se agregó en el último tiempo vómitos, diarrea y ahora dolores musculares. Entonces, si alguien tiene 2 o más síntomas de los que les mencioné, cumple la definición de caso sospechoso. Ahí hisopamos, es decir, se toma una muestra de la nariz y de la garganta y se hace la PCR y se confirma el diagnóstico. Entonces, cuando el doctor dice testear, significa que a esa persona que nosotros confirmamos la tenemos que aislar. Y el rastreo, ¿qué significa? Buscar a los contactos estrechos. Los contactos estrechos, por definición, cumplen una serie de características, ¿cierto? Que están menos de 2 metros, sin barbijo, por más de 15 minutos. Entonces ese contacto estrecho se lo busca activamente y se lo testea. Entonces podemos ahí testear y descubrir los asintomáticos. Y también se aísla. Para darles un ejemplo práctico de lo que comentaba el doctor con estos países, fíjense lo que pasó en el barrio popular 31. ¿Qué se hizo? Y en otros barrios populares. Empezó a subir los casos, todos recordamos, mirábamos en la televisión, casos en el barrio 31, más casos, se fue activamente, se confirman esos casos, pero inmediatamente a los contactos estrechos se los saca, es decir, se corta la cadena de transmisión, no solo de ese contacto estrecho, sino de unas cuadras de alrededor. Eso es lo que comentaba el doctor de testeo, rastreo, cuarentena. Esa es la indicación de la Organización Mundial de la Salud y todos los países. Algo que nos llamó mucho la atención fue cómo un país como Estados Unidos, sobre todo Nueva York, no había demasiados casos, de pronto fue uno de los países que realmente tuvo y tiene un número muy importante de casos. Ahora ha disminuido, está mucho mejor, y hay ciudades como por ejemplo Miami, donde la gente hoy puede viajar e inclusive disfrutar del agua, de las playas, en esos lugares que realmente antes no se podía. Acá está, esto lo vamos a pasar. Sí. Les contamos que hace un poco más de un mes tuvimos una conversación a través de un Zoom con el vicedirector de la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud,
el doctor Barbosa, y justamente el doctor Estambulián le decía por qué la diferencia entre los países de Latinoamérica, ¿no? Y entonces él contestaba eso, que lo importante es la pesquisa de esos casos, rápidamente aislarlos, los contactos estrechos y aislarlos, ¿no? Pero que Brasil, el problema que tenía es que no seguían una directiva nacional, sino que cada estado dentro de Brasil tenía sus propias recomendaciones. Entonces, de pronto, en un mismo momento, había cuarentena estricta en un lugar y en otro estado, estaba todo liberado. Chile, ya lo comentó el doctor. Nosotros estuvimos muy vinculados y trabajando junto a la gente de Ecuador, porque ellos tuvieron un problema muy importante de la enfermedad y realmente fue muy útil trabajar juntos. Y acá una de las cosas más importantes que hemos podido realizar es trabajar estando conectados con los distintos países de Latinoamérica. Nos llama mucho la atención la cantidad de casos en Perú. Fíjense, 292.000 casos con 10.000 muertes. Y en cambio, lo que es interesante e importante, y no se sabe muy claro por qué, Chile ha tenido un número muy importante de casos, pero muy pocas muertes. México es un país que tiene un grave problema en relación a esta enfermedad. Sí, y doctor, ¿usted se acuerda cuando discutíamos todo esto? Comparábamos también con Uruguay. Uruguay no ha hecho cuarentena, y lo que se hizo el ministerio fue apelar a la responsabilidad social. Y la gente cumplió, entonces no pasaron por situaciones que pasaron el resto de los países. Con esto lo que queremos decir es que por supuesto que hay medidas sanitarias que hay que tomar, pero después hay que ir flexibilizando en la medida en que uno vea los casos, pero también hay una responsabilidad de la gente, es decir, se conjugan estas cosas, ¿no? Y fíjense ustedes, Uruguay, qué interesante, solo ha tenido 28 muertes. Ustedes vieron que hay mucha gente que en estos momentos se está trasladando a Uruguay, tienen pocos casos. Paraguay tiene también no demasiados casos, y en la Argentina tenemos un número de casos, si bien no muy importantes, pero sí significativos. Bueno, esto ya lo comentamos. Sí. Es importante tener presente esta imagen. ¿Esta? No, la que sigue. Ustedes vieron que hay pacientes que tienen la enfermedad y yo me acuerdo porque he trabajado con Julio Maistegui, que pobre falleció joven, pero en la década del 70 en CEMIC teníamos pacientes con fiebre hemorrágica, venían de Junín y de la provincia de Buenos Aires, y lo que aprendimos era que el plasma de convalecientes en esos pacientes realmente los controlaba, y realmente fue una experiencia que se replicó actualmente al COVID-19, y por eso ustedes vieron que algunos grupos de pacientes se benefician con la transfusión de plasma de convalecientes. Cuando surge este tema del plasma, el doctor nos contaba de esa experiencia en la fiebre hemorrágica, hay otras experiencias también, y entonces se toma la iniciativa en el país de hacer estudio
que llamamos versus placebo. Un grupo de pacientes se le da plasma y otro grupo no, y eso es lo que va a generar la evidencia científica, no es solo le damos y vemos qué pasa, porque uno ahí no tiene un grupo comparador. Entonces, todavía no están los datos definitivos, pero se empezó a dar en enfermedad severa, aquellas que iban a terapia intensiva, aquellos pacientes más comprometidos que necesitaban respirador. Después se empezaron a usar, es decir, varios grupos e instituciones, a darlo en las formas más precoces, es decir, enfermedades moderadas, para evitar que pasen a terapia intensiva. En conclusión, nosotros que fuimos muy entusiastas con esta estrategia, hoy estamos más cautelosos esperando la respuesta, porque parecería que un grupo funciona muy bien, pero hay otros pacientes que no funciona tan bien como uno esperaría. Igualmente vamos a tener los primeros resultados seguramente antes de fin de año. Y la otra cosa, doctor, es el suero equino. Exactamente. El suero equino es una situación muy atractiva, porque el suero equino tiene la posibilidad de tener una concentración de anticuerpos muy elevada, y entonces eso ha hecho que algunas empresas se ocupen de preparar suero equino para justamente utilizarla en muchos pacientes que puedan tener una enfermedad severa. Como comentaba el doctor, ¿cómo se prepara el suero equino? Bueno, lo que se hace es de la proteína, es decir, el virus tiene, como les mostramos al principio de la charla, una envoltura y tiene una proteína que se llama la espiga, ¿no? La proteína S. Entonces, esa parte tiene una unión a la célula, de esa unión se extrae y se inyecta al caballo. Esa parte del virus que se inyecta al caballo no le produce enfermedad al caballo, pero es capaz de generar una cantidad importantísima de anticuerpos, que es lo que decía el doctor, la diferencia con el plasma de convalecientes, una cantidad tan grande que los investigadores que están trabajando en el suero equino dicen que es 50 veces más activo que el plasma de convalecientes. Pero para sacar esos anticuerpos, o sea, el caballo los genera, no es que sacan la sangre del caballo y nos inyectan a nosotros, pasan por unos procesos de purificación, se llama, y entonces cuando se inyecta al humano ya no produce potenciales reacciones adversas. Les queremos contar que están en marcha estos estudios, también comparando con placebo, todavía no sabemos los resultados, pero parece una estrategia promisoria. Y una situación que parece ser muy atractiva es que ustedes se acuerdan que cuando uno tenía hepatitis, muchas veces a los contactos se le daba gamma globulina, y cuando uno tenía una mordedura de algún perro con sospecha de que tuviese rabia, se le daba gamma globulina. Y ustedes saben que en Córdoba se está preparando materiales con el suero que uno les envía, por la posibilidad de que en un tiempo no muy lejano tengamos la posibilidad de tener la gamma globulina como un medicamento muy útil para la prevención de la enfermedad. Bueno, doctor, yo creo que podemos ir terminando esta parte, ¿qué le parece? Sí. Y después comentamos algo de vacunas. Sí. No sé si habrá preguntas sobre la presentación que hemos hecho, si no vamos a pasar a las vacunas. O hacemos todo al final, no sé qué dice. Sí, yo le sugiero que termine la presentación y al final hacemos todas las preguntas. Ya me han llegado varias, así que cuando termine la presentación, doctor, se las transmito. Bueno, muy bien. Espéreme un segundito que ahora...
vamos a ir a la otra, que está acá. Esta era la vacuna síntesis, ¿no? Cuando uno tiene una... ¿Están viendo? Faltaría que la ponga en modo presentación, pero ya la estamos viendo. Ah, fenómeno. ¿Ahora? Bien. Perfecto ahora. Bueno, ustedes saben que cuando uno tiene una infección viral, como por ejemplo la gripe, y hace poco tiempo se cumplieron los 100 años de la pandemia del 1918, que realmente mató más de 50 millones de personas. Cuando uno tiene una infección viral, no hay herramienta más importante que la vacuna para su protección. Y entonces se está trabajando y estamos todos muy entusiasmados, pero muy ansiosos, esperando algunas de las vacunas que puedan prepararse. Y entonces, cuando la vacuna se prepara, pasa de una fase 0, que es cuando la vacuna no se ha introducido a ningún animal ni a persona. Después está cuando se introduce la vacuna en los animales, en la fase 1, la fase 2, y después está la fase 3, que es cuando se aplica a un número importante de personas para ver cuál es el resultado de la misma. De las vacunas que hoy existen, hay 6 vacunas que están en la fase 3, es decir, que han pasado por las etapas previas y estamos muy esperanzados que puedan ser muy útiles. Una de ellas es la de Oxford y AstraZeneca. Si quieren, vamos a ir pasando una por una y les comentamos, ¿no? Es decir, estas etapas que comentaba el doctor, lo primero que se prueba es en poca gente, cuando ya pasa a los seres humanos, en poca gente, y lo que más importa es la seguridad. Es decir, esto significa que se observa qué eventos adversos puede producir la vacuna. Si la vacuna es segura, en la siguiente fase, además de ver la seguridad, se ve la inmunogenicidad. Esto se traduce como la capacidad de generar anticuerpos. Si uno sabe que es segura y que además es inmunogénica, la siguiente fase, que es la fase 3, se amplía a más cantidad de gente. Esa es la gran diferencia, miles y miles de personas, lo que yo les conté antes y le comentábamos con el doctor, las fases anteriores de seguridad, de inmunogenicidad, es menos cantidad de gente. Esta fase 3, además de ver seguridad e inmunogenicidad, se ve la eficacia. Eso quiere decir si realmente es preventiva, es decir, si nos va a prevenir a todos nosotros de contraer el COVID. Entonces, ahora vamos a repasar una por una, ¿le parece? ¿O quería decir algo más? Por una. Esta es la de Oxford. La de Oxford. La vacuna de Oxford del Reino Unido parecía muy importante, muy atractiva, y está preparada con un adenovirus, que es un virus respiratorio de chimpancé inactivado. Se hizo una preparación bastante interesante y se está aplicando en Brasil, Sudáfrica y Reino Unido. Sin embargo, los resultados todavía no son tan promisorios como para decir dentro de un mes, 2 meses la vamos a tener. Yo creo que estas vacunas van a tardar por lo menos de 3 a 6 meses para que la tengamos. Todos vimos la noticia del stop de la vacuna de Oxford al aparecer un evento adverso.
les contábamos que lo que nos importa es la seguridad, y entonces en el mundo, cuando es así, las vacunas, cuando se prueban en esta fase 3, también se da un grupo en la investigación, un grupo se le da vacuna y otro no, pero eso es ciego, digamos, nadie sabe, ni el investigador, ni el candidato, si recibe la vacuna o si recibe el placebo, ¿no? Placebo llamamos a los que no reciben la vacuna. Entonces, como hubo un evento adverso, se para la vacuna y esto se comunica a un grupo de expertos que analicen si el estudio puede continuar o no. Y entonces se decidió continuarlo, porque hay cosas que pueden ocurrir en la investigación, ¿no es cierto? Cuando esos casos no son graves, se permite entonces continuar con el estudio en todos lados del mundo. Después está la vacuna Moderna, que es de los Estados Unidos, y lo que es interesante, que un ácido ribonucleico 1273 que se llama, es un elemento que se usa como mensajero para inyectarlo de modo tal que codifique el código genético del virus y facilite que las personas puedan preparar anticuerpos que lo prevenga contra la enfermedad. Esto que mencionábamos del ARN mensajero, estas son plataformas nuevas. ADN y ARN es material genético que está dentro del virus. Entonces, esta situación, esta forma de plataforma que es nueva, puede generar alguna duda en que si va a ser capaz de despertar las respuestas de anticuerpos, si va a ser segura. Sin embargo, hasta ahora no tenemos datos definitivos, pero hay mucha expectativa con estas plataformas nuevas en términos de ser eficaces. Entonces, la que comentamos antes, y vamos a seguir comentando, son plataformas que ya se utilizaron, la de adenovirus, inactivado y demás, pero el principio de todas ellas es que toman una fracción del virus, que es lo que le contábamos de las espigas, o a través del ADN, ARN, a través de los virus inactivados, etcétera, etcétera, y es aquella parte que va a despertar la respuesta de anticuerpos de esa persona sin provocar enfermedad. Después hay una vacuna que nosotros tuvimos el privilegio que Pfizer haya elegido a la Argentina para poder realizar los estudios, y realmente el laboratorio Pfizer siempre se ha caracterizado por ser un laboratorio que produce muy buenas vacunas, y entonces yo creo que esta es una posibilidad muy interesante. La vacuna se va a dar inicialmente a las personas entre 18 y 55 años, y después se va a dar en los adultos mayores. Este concepto que acaba de mencionar es importante porque cuando ustedes miran los protocolos de las vacunas, primero se quiere dar a la gente joven y sana. Entonces es entre 18, algunas 55, otras 60, 18 y 60 años, sin comorbilidades. Si eso da bien, la siguiente etapa va a ser en los mayores de 60 años. Si eso da bien, después ya se van a incluir las comorbilidades. Pero eso va a ser en una forma que va a ser no simultánea, sino consecutiva. Sanos, jóvenes, después más de 60 años sin comorbilidades, y después todas las edades con comorbilidades. Sinovac. Sí, hay algunas vacunas chinas
que realmente también una de estas es la Sinovac, que son atractivas porque son virus inactivados, purificados con aluminio como ayudante, y se está haciendo un estudio muy importante en Brasil, y creemos que esta es una de las vacunas que puede, que podamos tenerla en un tiempo no muy lejano. Después hay otras, Sinopharm de Wuhan, donde apareció la enfermedad, y si hoy ustedes vieran la ciudad de Wuhan, parecería como si nada hubiera pasado, porque realmente hay una actividad casi normal. Finalmente tenemos que en Rusia se ha preparado una vacuna que se llama Sputnik 5, que es un vector inactivado de adenovirus humano tipo 26, está también en la fase 3, quiere decir que está bastante avanzada, y esa es otra de las vacunas que uno está entusiasmado de que podamos tenerla en un tiempo no más lejano de 3 a 6 meses. Claro, lo que se alerta en todo el mundo es que como estamos en una situación sin precedentes, o sea, esta cuestión de las vacunas lleva muchos años en realidad para decir, bueno, esta vacuna es eficaz, vamos a darla a la población. Y ahora estos pasos se han acortado tremendamente. Fíjense lo que estábamos conversando, en meses de tener los resultados, algunos a fin de año, otros seguramente en otoño del año que viene. Doctor, pero no mencionamos la que vamos a entrar nosotros. A ver, esta por entrar, esta no, es la de Beijing, también, que sí, anunciaron que ya empezaron a aplicarlas al ejército ellos. Y a ver si está acá. Claro, esta es la iniciativa mundial que en general convenios públicos, privados, se unen para la fabricación de las vacunas. Y hay una vacuna de ellas que está trabajando con nuestro grupo y que podamos ser nosotros los responsables de su aplicación. Y esto sería en los próximos meses. Sí, esa es la vacuna de Janssen, que ustedes no tienen mucha propaganda en la televisión, pero pronto va a salir. Janssen, Johnson & Johnson, que es también con un vector de adenovirus, plataformas conocidas, y que nuestro grupo va a empezar probablemente en un mes, y que va a empezar primero con jóvenes, como les contaba, gente sana, pero la siguiente etapa es más de 60 años, y la siguiente etapa es personas con comorbilidades. Bueno, doctor, yo creo que me parece que, a ver si esta es la última. Sí. Ahí está. Uy, ahí me fui. Espere. Lo que es importante que cuando nos preguntan cuándo tendré la vacuna, el Bill Gates, que es un gran entusiasta en relación a la misma, él piensa que dentro de 3 a 6 meses vamos a poder tener algunas de estas vacunas para aplicarlas y controlar finalmente la pandemia. Y yo creo que no va a haber otra forma de controlar la pandemia que no sea a través de la vacuna. Bueno, con estas palabras entonces damos por terminadas estas 2 charlas, con todo gusto de responder las preguntas que ustedes tengan, pero ya lo ven al doctor entusiasmado con este tema de vacunas, y yo también, pero hay que seguirlo realmente de cerca y ver los resultados en los próximos meses.
Muchas gracias, doctor, doctora. Muchísimas gracias. Tengo algunas preguntas que me han hecho llegar y si ustedes son tan amables, se las voy transmitiendo. La primera que me hicieron llegar era cuando usted empezó, comentó a través del origen del virus y el vector, etcétera, pero la pregunta que me han hecho llegar es si el virus es un virus natural, es un virus de laboratorio, y qué nos puede decir sobre todas las teorías que al respecto se han escuchado. Mire, mi impresión es que este virus no es de laboratorio, sino que ha sido un virus, como ocurre con estos virus de transmisión a través del murciélago, del camello, de los animales, y que nosotros creemos que no es un virus que los chinos las hayan fabricado para producir una situación como la que estamos viviendo. Muy bien. ¿Hay alguna confirmación o se sabe algo? ¿Es posible saber si algún tipo de sanguíneo favorece o impide el contagio o el desarrollo de la enfermedad? Porque se ha escuchado en algún momento que el factor 0 RH negativo tenía alguna ventaja con relación a otros tipos sanguíneos. ¿Es correcto? Sí, eso se está estudiando actualmente. Hay algunos datos que indican que sí, que esta pregunta es así. Parecería que el A es el menos beneficioso, pongámoslo así, y el que menciona la pregunta, el 0, el más protector. Hay datos que indican eso, pero todavía falta más estudios para tener el 100% de certeza con respecto al grupo sanguíneo, efectivamente. Bueno, espero que la persona que hizo la pregunta se ponga contenta y tenga 0 negativo realmente y la respuesta lo satisfaga, digamos. Otra pregunta es con relación a, comentaba usted el desarrollo de la enfermedad en los diferentes países del mundo, y nos preguntaban, le deseaban preguntar, ¿por qué hay tan pocos casos en África? Si es un problema de que la enfermedad se ha propagado poco, es un problema de que hay poca información, o cuál es la razón por la cual aparentemente habría tan pocos casos en el continente africano. Mire, usted vio como cuando empezó el problema, uno de los sitios con menos casos era Latinoamérica. Y lo mismo estamos viendo un poco con África. En África realmente nosotros no sabemos bien la causa, pero sinceramente es real que la enfermedad en África no tiene la intensidad que tiene en estos momentos en Europa y sobre todo en los países de Latinoamérica. Sí, yo coincido con la opinión del doctor. También nosotros nos hicimos esa pregunta y decíamos al principio de la pandemia, cuando esto llegue al África va a ser terrible, aún pensando que iba a ser peor que nosotros. Pero a veces las dinámicas de las pandemias son impredecibles en este sentido. Entonces, con esto queremos decir, no tenemos la respuesta en el mundo, no se sabe la respuesta. Quizás África en los próximos meses empiece a tener muchos más casos o quizás se quede como está. No lo sabemos. Muy bien. Tengo varias preguntas sobre los diferentes tipos de tratamiento y tratamientos alternativos, etcétera, ¿no? Voy con algunas de ellas. La primera era el plasma. Para atenuar el virus, ¿qué es lo que nos puede decir al respecto? ¿Es realmente una esperanza de que el plasma pueda realmente ser una solución, digamos, para atenuar los efectos de la enfermedad? Mire, en estos momentos se está estudiando con grupos placebos si los que reciben el plasma con anticuerpos se benefician más que el grupo placebo. Nuestra experiencia, y yo la he vivido personalmente con la fiebre hemorrágica
con pacientes en CEMIC. Y yo soy muy entusiasta, y yo si realmente estuviera hoy con COVID-19, a mí me gustaría que me dieran plasma. Yo le digo al doctor siempre, porque él me dice esto, y le digo, doctor, yo no estoy tan convencida de la utilidad, tenemos que esperar los datos. Entonces, porque fíjense qué es lo que ocurre. Cuando las personas desarrollan la enfermedad, hay algunas personas que desarrollan más anticuerpos que otras. Por supuesto que para dar el plasma se toman de aquellos donantes que tuvieron la enfermedad las personas con más alto nivel de anticuerpos. Entonces, cuando el doctor nos entusiasma con esto, le decimos a nosotros, bueno, vamos a tener que esperar los datos, sabemos que si nos toca quizás pidamos plasma, pero el mensaje es que en la medida en que más gente se trate, más datos vamos a tener para asegurar que definitivamente es una estrategia sumamente válida. Sin embargo, en estos momentos, con los datos comparativos con los grupos controles, el plasma no ha demostrado demasiada diferencia con los grupos placebo. Quiere decir que el entusiasmo inicial que todos teníamos un poco ha disminuido. Muchas gracias. Tengo una última pregunta sobre los temas de los tratamientos, y está referido básicamente al paracetamol, si no será otro caso como el de la hidroxicloroquina, o digamos el tratamiento con oxígeno, etcétera, digamos. ¿Cuál es realmente, qué es lo que está probado? ¿Es alternativo? ¿Hay otros tratamientos o terapias alternativos que puedan funcionar, digamos? Entre todas estas cosas, ¿hay algo realmente que dé alguna esperanza como para un mejor tratamiento? Sí, nosotros hemos aprendido a través de estos meses y las experiencias de otros lugares y los ensayos clínicos que las drogas necesitan ser probadas en una cantidad de gente importante y en el mismo escenario. Entonces, cuando hablamos de la hidroxicloroquina, que que es una droga noble y que mucha gente con artritis reumatoidea la usa en dosis bajas. Para el COVID, los estudios que se hicieron fueron dosis más altas y no ha demostrado eficacia, y sí ha demostrado tener más eventos adversos. Por lo tanto, todos los estudios en el mundo han dicho que la hidroxicloroquina no es útil. O sea, nuestra recomendación sería no usar hidroxicloroquina en la enfermedad por COVID. Se están llevando a cabo algunos estudios como prevención, pero no lo sabemos todavía. Hay dos medicamentos que a mí me entusiasman. Uno es la dexametasona. La dexametasona es un corticoide, y en los pacientes que tienen sobre todo una enfermedad con compromiso pulmonar, la utilidad de utilizar la dexametasona, que se utiliza en dosis bajas de 4 a 8 miligramos 2 veces por día, ha mostrado realmente que puede ser de utilidad. Yo creo que esa es una de las medicaciones que uno tendría que tener presente. Es decir, en conclusión, si tenemos que dar una recomendación, le digo para que estén tranquilos, porque la gran mayoría de las instituciones acá en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires lo emplean, es al 7º día de inicio de los síntomas, en aquellos pacientes que se van a internar o que tienen una neumonía moderada. No hablamos de los leves, porque los leves sin neumonía resuelven solo. Entonces, en estos que son moderados, a partir del 7º día se da la dosis que comentaba el doctor de dexametasona. Eso está establecido ya, número 1. Y número 2, se da heparina como profilaxis.
¿no? En dosis bajas, no como anticoagulante. Y esas dos estrategias han demostrado mucha utilidad. Y finalmente, en aquellos pacientes más graves que van a terapia intensiva y necesitan respirador, también reciben esto de los corticoides, que está demostrado el beneficio, esto de la heparina, que está demostrado el beneficio, y la utilización de estrategias que se llaman pronación de los pacientes, es decir, se pone el paciente boca abajo y boca arriba para que eso permita expandir los pulmones y tener más oxigenación. Es decir, que dentro de este panorama de tratamiento, que todavía no tenemos una cosa 100% efectiva, hay ciertas cosas que funcionan y hay que mirarlo con optimismo esto. Muchas gracias. Me hacían una pregunta con relación al caso que mencionó del investigador argentino en Eslovenia, pero entiendo, si entendí bien, es que fue exitoso en una enfermedad similar, no exactamente en COVID, ¿no? Fue en un virus similar a este, ¿no? Mire, yo lo que he leído de él, y porque tuve la oportunidad inclusive de hablar con él considera que el beneficio fue del COVID, que no se sabe bien si es el mismo que los que están ocurriendo en otros lugares, pero lo que es real, que él pudo demostrar de que no hubiera circulación del COVID en estos momentos en Eslovenia. Muy bien. ¿El contagio de la enfermedad es posible que se produzca por un periodo largo después de que la persona ha tenido el compromiso de la enfermedad o después de que termina el periodo de enfermedad y da negativo, ya no hay peligro de que contagie? El periodo de incubación va entre 2 y 14 días, pero la media es alrededor de 5 días, o sea, de aparición de los síntomas. Esa persona al quinto día puede tener síntomas leves, ya escuchamos el 80%, o moderados o graves. Pero ya a partir del 10º día del inicio de los síntomas, la cantidad de virus que hay en el tracto respiratorio va bajando. De manera que en el día 14 del inicio de los síntomas, la gran mayoría de las personas no contagian. Por eso es que el aislamiento es 14 días. Por supuesto que hay casos excepcionales que pueden seguir contagiando. Ese es el concepto. Ahora, ustedes habrán visto o escuchado que la PCR hecha después de los 14 días puede dar positiva. Eso no significa que esa persona contagie, sino que lo que detecta la PCR es virus, presente o ausente. Ese virus no es viable en la mayoría de los casos, significa que está ahí, pero no es contagiante. De acuerdo. Se ha hablado mucho y ha habido bastante información en los medios de comunicación, etcétera, a raíz de algunos hechos sobre el tema del dióxido de cloro. Ha quedado totalmente claro, digamos, de que es absolutamente negativo todo lo que se puede decir al respecto del uso de dióxido de cloro para cualquier enfermedad, ¿no? Sí, nosotros lo desaconsejamos. Realmente nos parece peligroso, es irritante, es tóxico, y no lo tomen. De acuerdo. Le voy a hacer la última pregunta para ir redondeando con relación a esto. Tiene que ver con lo siguiente, junta un par de preguntas que me han hecho. La primera es si nos estemos entrando en una temporada de mejor clima, digamos, en cuanto a la primavera y el verano, nos da alguna expectativa de mejora, es decir, si hay alguna estacionalidad en cuanto al virus. Segundo, en qué forma se puede pensar que va a afectar las vacaciones y si el hecho de ir a la playa, la verdad que es un factor de riesgo adicional o no. Y por último, digamos, como para redondear, la pregunta es, ¿cómo ve usted cómo ven ustedes los próximos pasos que la Argentina tendría que dar? Y quizás en eso
hay probablemente alguna opinión en cuanto a diferenciación de acuerdo a los lugares, las zonas, etcétera, la geografía de la Argentina. Es decir, cuáles son las medidas o los pasos que debería dar la Argentina en los próximos tiempos, digamos, con relación a esta enfermedad. Lo que sí está demostrado que el frío o el calor no hacen diferencia en que uno se afecte más o menos según la época del año. Uh-huh. Lo que se ha visto es que es muy importante que uno se proteja manteniendo una distancia de 1,5 metros, 2 metros entre persona y persona, y usted por eso habrá visto que en Miami, por ejemplo, van a la playa y están en la playa y están con un distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros. El otro asunto que es muy importante en esto es el lavado frecuente de manos. Eso es fundamental. Y el uso del barbijo es otro elemento que nosotros consideramos que es muy, muy útil y muy necesario porque nos evita que un virus respiratorio pueda pasar de una persona a otra. Yo creo, Hernán, que ese es el mensaje más importante que nosotros queremos dar. Que esto estamos aprendiendo a convivir y vamos a seguir conviviendo hasta que tengamos realmente la vacuna. No nos parece por el momento que esto se pueda solucionar en corto tiempo. Y lo más importante aún para tener en nuestras casas con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, es tener la seguridad de si nos juntamos, que sean menos de 10 personas, que el momento donde compartimos sea un lugar amplio, porque cuando nos sentamos a la mesa nos sacamos el barbijo para comer, y entonces que se pueda abrir las ventanas, los lugares ventilados son muy importantes. Y cuando salimos a la calle, las precauciones que decía el doctor. Una de las preguntas que yo veía ahí es si uno tuvo COVID, ¿puede volver a tener? Y puede volverlo a tener. Puede haber reinfecciones. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos. Si vamos a la playa, como acababa de decir el doctor, la distancia es muy, muy importante a nuestros hijos. Si nuestros hijos van con sus amigos, tenemos que vigilar dónde van, porque por ahí no es cuestión de nuestros hijos, sino del amigo, del amigo, del amigo. ¿Se entiende, no? Y ahí así suceden las cosas. Y acordémonos que pueden ser asintomáticos, que nuestros hijos digan, pero salí, no tuvo ningún síntoma, están todos sanos. Pero puede ser asintomático. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sí. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Stambulian. Doctora, la verdad que ha sido muy, muy buena la presentación y muy buena la contestación a todas las preguntas para aclarecer todas las dudas. Y doctor Stambulian, yo creo que la verdad que para cualquiera de los clubes rotarios del distrito sería un gusto, lo mismo la doctora, que ustedes en algún momento se acerquen para ser socios de alguno de nuestros clubes rotarios, sería para cualquiera de nosotros en cualquiera de nuestros clubes realmente un placer y un orgullo que ustedes se puedan incorporar a Rotary y a la actividad que nosotros desarrollamos en Rotary. Así que muchísimas gracias y en nombre de todos los participantes de la reunión les dedico este aplauso a pesar de que estén todos silenciados. Así que muchísimas gracias y si me permiten le voy a dar la palabra a Jorge Fiedotín, que es el asistente del gobernador de distrito, para que entonces sí, por favor, cierre la reunión para todos nosotros. Así que, doctora, muchísimas gracias. Y Jorge, gracias, por favor, tienes la palabra para cerrar la reunión. Muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Fue un muy buen momento y creo que fue una linda reunión y siempre hemos disfrutado mucho el estar junto a los rotarios. Y ahora estamos trabajando con el Rotary muy intensamente en el asunto del dengue. Y usted sabe que estamos trabajando en Jujuy y con grupos internacionales para ver si podemos
disminuir la cantidad del dengue que tanto nos ha afectado en el último año. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Jorge, adelante, por favor. Jorge Fidiotín, ¿me escuchas? Tienes que habilitar tu micrófono. Ahí está, ahí puedes rehabilitarlo. Ahora sí. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Qué linda reunión. Espectacular, ¿eh? Buenísima. El doctor Stambulián, didáctico, bueno, sus antecedentes lo amparan. Un tema de mucha actualidad que uno escucha muy, muy atento y la verdad quisiera escucharlo 2 horas más preguntando, ¿no? En realidad todo el mundo quiere saber cuándo termina la cuarentena, cuándo nos vamos a vacaciones, cómo hacemos para subir al avión, etcétera, etcétera. Pero bueno, todavía no tendrá respuesta a esas preguntas. Los felicito, una reunión de 145 socios, 3 clubes como importantísimos como San Telmo, Río de la Plata, Puerto Madero, excelentes clubes. Así que en nombre del gobernador, que se tuvo que ir a hacer una visita oficial, cierro la reunión felicitándolo nuevamente y espero que nos podamos encontrar todos en la próxima reunión. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y realmente fue muy atractivo siempre, como ocurre, estar con los rotarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y ahora sí damos por finalizada la reunión. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Saludos, Buenas doctor. noches a todos. Gracias, doctor.